Hola jóvenes, buen día. Los saluda su profesora Cristina Márquez de la materia de español. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que es el papel de las mujeres en la ciencia y en la investigación. Para esto vamos a hablar de un hashtag que salió hace poco que se llama No More Matildas. Y esto tiene un sentido de ser del que vamos a platicar más tarde. Entonces, básicamente lo que vamos a contestar durante esta videoclase es qué aportes a la ciencia y a la investigación han realizado las mujeres y vamos a reflexionar sobre algunas cosas muy importantes e interesantes. Vamos a empezar. Para empezar, esta idea del hashtag surge después de hacerse esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Como saben, Einstein fue uno de los científicos más importantes y es súper relevante en todo el área de la ciencia. Pero ¿qué hubiera pasado si en vez de nacer hombre hubiera nacido mujer? ¿Qué creen? ¿Cómo habría sido su vida? ¿Habría podido ir a la universidad? ¿Lo habría tenido más fácil o más difícil? ¿Hoy en día sería tan popular? Entonces, si nos ponemos a pensar en los tiempos en que vivió Einstein, en todas las dificultades que tienen las mujeres o que tuvieron para poder ir a la escuela, hoy en día pues sabemos que ya es posible. Pero aún así, a veces incluso las que ya logran ir a la universidad y tener sus trabajos, hay ocasiones en que sus esfuerzos no son igual de reconocidos. Esto cada vez pasa menos, pero a lo largo de la historia ha pasado mucho que pues no se les reconoce de igual manera o no se les dan las mismas oportunidades. Como les digo, esto ha ido cambiando, pero pues sí ha pasado bastante en la historia. Y por esto, con este hashtag hacen una referencia a Matilda. Matilda, la película o el libro que ustedes seguramente conocen. Como saben, en esta historia, Matilda es una niña muy lista, a la que le gusta mucho leer, es muy inteligente, tiene hasta poderes, ¿no? Pero, como saben, en la mayor parte de la película se ve como sus mismos familiares la hacen menos, le dicen que es rara y todo esto. ¿Cómo se compara esto con la parte de las científicas? Bueno, en muchas ocasiones en la historia a diferentes científicas se les ha hecho sentir, por más que ellas son súper inteligentes, que no pueden hacerlo, que no son suficientes, que les faltan más cosas o incluso cuando hacen las cosas, hacen sus descubrimientos, no se les reconoce. Ahora preguntémonos qué hubiera pasado con Matilda si no hubiera estado la señorita Miel, ¿no? Porque precisamente el que la señorita Miel cree en ella y la adopte ayuda a que Matilda pueda salir adelante y estar en un espacio en que sí se aprecian todas sus virtudes. Entonces, ¿qué hubiera pasado si el personaje de la señorita Miel no apareciera? Probablemente no reconoceríamos toda la inteligencia y el valor que tiene Matilda, ¿no? Entonces, la idea de que se diga No More Matildas es que no haya otra científica a la que hagan menos a pesar de su inteligencia y de su fuerza, ¿no? Vamos a leer un poquito más de esto. Dice, ¿sabes qué es el efecto Matilda? Es el nombre con el que se le conoce a la discriminación que las científicas han sufrido a lo largo del tiempo. En la historia, a muchas investigadoras se les negó el valor y la autoría de sus descubrimientos. ¿Qué quiere decir? Muchos de los descubrimientos o de las investigaciones que hicieron diferentes científicas tuvieron que perder ese reconocimiento y se lo dieron otras personas. Es decir, había gente que se robaba sus trabajos o que decía que eran de ellos, otras personas que no los hicieron solamente porque ellas eran mujeres y no era tan común pues que ellas tuvieran un papel importante en la ciencia. Entonces, un hombre se adjudicaba estos trabajos. Para esto, en la historia se le ha dado prioridad y respaldo a los descubrimientos de los científicos hombres. Si ustedes leen sus libros de física, sus libros de geografía y de otras ciencias, se van a dar cuenta que sí se mencionan a muchos científicos, ¿no? Así como mencionamos ahorita a Einstein, a Lavoisier, por ejemplo, entre muchos otros, pero casi nunca vemos mencionadas a las autoras.
Esto ha impedido que se recuerde y se reconozca el trabajo de las científicas como lo merecen y además ha hecho, como les mencioné, que no aparezcan en los libros de textos. Entonces, la idea es que se pare con este efecto Matilda, que se empiece a nombrar a estas científicas y que pues tengan el reconocimiento que merecen. Para eso vamos a platicar un poquito de algunas mujeres que han sido muy importantes para la ciencia. Entonces vamos a mencionar solo a unas cuantas porque más tarde ustedes harán una investigación sobre esto. Pero hablemos primero de algunas de ellas. Por un lado tenemos a Mary Anning. Ella fue una recolectora de fósiles cuyos hallazgos impulsaron a redefinir teorías sobre la historia de la vida de la Tierra. Entonces, ella era precisamente pues una arqueóloga que se dedicó precisamente a recolectar fósiles y gracias a eso podemos entender bastante mejor cómo eran las cosas antes. Por otro lado tenemos a Mary Tharp. Ella dibujó los primeros mapas de los suelos oceánicos, cuya precisión reforzó las teorías de la deriva continental. Esto de la deriva continental es una teoría que menciona que a cómo se van moviendo las placas tectónicas, nuestros continentes también se mueven y más o menos pues están más cerca o más lejos unos de otros. El que esta científica o cartógrafa, que son los que hacen los mapas, haya hecho los mapas de estos suelos oceánicos ayudó a que otras y otros científicos pudieran tener más esta idea de la deriva continental. Por otro lado tenemos a Vera Rubin. Ella fue la primera en descubrir la evidencia de la existencia de la materia oscura en el universo. Por mucho tiempo se ha hablado en la ciencia acerca de la materia oscura, a lo mejor ustedes la han escuchado en inglés como dark matter, que es como esta materia que hay en el universo o esta cosa pues que hay en el universo que de verdad es nada, no tiene como un valor ni de peso ni de esas cosas e incluso pueden llegar por el vacío que generan, pueden llegar a tragarse planetas y a tragarse sistemas solares, así como los hoyos negros, por ejemplo. Entonces ella fue la primera en descubrir que de verdad existía esto de la materia oscura, porque por mucho tiempo fue solo una teoría, entonces esto ayudó mucho a que se investigara más del tema. Tenemos también a Ada Lovelace. Ella creó el primer algoritmo para máquinas, por lo que se considera como la primera programadora en la historia. Como saben, pues hoy en día para nosotros es súper común pues utilizar nuestras computadoras, entre otros aparatos, pero es necesario para poder usarlos antes, crear algoritmos, programarlos, etcétera. Entonces, son cosas que al menos para mí son súper difíciles de entender, pero es muy interesante cómo hay personas capaces de lograr todo esto. El uso de los algoritmos puede ayudar a muchísimas cosas. Incluso eso fue en parte lo que ayudó a que se pudiera llegar a la luna, ¿no? Con todo esto de las medidas y las distancias y estas cosas. Entonces es muy importante. Tenemos también a Rosalind Franklin. Las fotografías que ella pudo captar contribuyeron al descubrimiento del modelo estructural del ADN. Nosotros ahora tenemos súper clara esta forma que tiene el ADN, que es como la que pueden ver ahí con el dibujito, pero por mucho tiempo no se sabía realmente cómo era el ADN. Entonces, fotografías microscópicas que ella logró captar ayudaron precisamente a que se llegara a la imagen definida del ADN. Y por último vamos a hablar de Jane Goodall. Ustedes quizá inconscientemente han escuchado hablar de ella, ahorita vamos a ver por qué. Jane Goodall estudió a los chimpancés por 55 años de su vida. Es la primera persona en ser aceptada en una sociedad de primates. En la película de Tarzan, el personaje de Jane está precisamente inspirado en Jane Goodall, pero en realidad ella fue una científica que se dedicó totalmente al estudio de estas criaturas y así se pudo entender muchísimo mejor cómo estructuraban sus manadas, sus familias, así como primates, etcétera. Entonces, súper interesante toda la investigación que hizo ella. Entonces, jóvenes, con esto, pues hay que hacer
conciencia. Ojalá ya no pase que a las científicas se las haga menos por su trabajo, porque como pudieron ver con estos ejemplos, pues hay muchas haciendo muchas cosas muy interesantes y lo importante es que no estén escondidas, o sea, así como un secreto su obra y todos sus descubrimientos, sino que sepamos quiénes son y qué hicieron. Entonces, vamos precisamente a hacer una actividad para reconocer el trabajo de las científicas. ¿Qué vamos a hacer? Realiza una investigación de 5 mujeres científicas o inventoras y sus descubrimientos o creaciones. Les doy unas pistas de algunas que pueden hacer. Por ejemplo, no sé si sabían, pero fue una mujer a la que le debemos la invención del Wi-Fi, ¿no? Que ahorita nos sirve tantísimo. Entonces pueden investigar sobre ella y qué fue lo que inventó para el Wi-Fi. También fue una mujer precisamente la que armó el algoritmo para que se pudiera llegar a la luna. Entonces también podrían investigar de esa, y yo les di pistas de 2 científicas, pero pueden ser otras, ¿ok? Seguramente también ha habido mujeres que han trabajado para encontrar alguna vacuna, ahorita que las vacunas son tan importantes, entonces también podrían investigar de eso. Pero en fin, lo que tienen que hacer es investigar sobre 5 mujeres científicas o inventoras y qué fue lo que descubrieron o lo que crearon. ¿Qué vas a mencionar? Un poco de la vida de cada una de estas mujeres, qué fue lo que descubrieron o lo que inventaron, da un poquito de información al respecto. Y por último, dibujos que acompañen tu información, ya sea dibujos de lo que descubrieron o lo que inventaron o de las científicas, lo que tú prefieras. Esto se va a hacer en tu libreta o en hojas blancas, pero tiene que ser a mano. Ahora, si tú tienes acceso a una impresora y se te hace más fácil encontrar imágenes adecuadas, recortarlas y pegarlas, puedes hacerlo. Pero no salgas de casa, por favor, para imprimir. Esto es solo si lo tienes a la mano y lo quieres hacer, pues lo puedes hacer. Pero si no, con tus dibujos y tu esfuerzo en ellos va a ser más que suficiente. Y con esto tendríamos toda nuestra actividad del día de hoy. Espero que el tema te haya sido muy interesante y también espero leer tu trabajo sobre las científicas. Que tengas un excelente día. Cuídate mucho. Adiós.